nosotros la describimos como un deterioro cognitivo mayor a la esperada para la edad. Es decir, con los años puede haber una merma cognitiva, puede haber un cambio de funciones en la cognición, pero cuando esa merma o esos cambios producen un deterioro mayor al que esperamos, empezamos a hablar de deterioro cognitivo. No todo deterioro cognitivo es demencia. O sea que hablamos de deterioro cognitivo mayor cuando esto impacta en las actividades de vida diaria. O sea, los dominios que se ven afectados pueden ser la memoria, las funciones ejecutivas, el lenguaje, la atención o el perceptual motor. El DSM-5 establece como demencia o deterioro cognitivo mayor. La palabra demencia estamos intentando dejarla de lado y usar, en vez de demencia, deterioro cognitivo mayor, cuando hay una merma sustancial desde un nivel superior, desde un nivel de buen desempeño, y acá por ahí es la primera subjetividad que aparece en el DSM-5, de uno o más de los dominios neuronales, que son los que ya nombramos: memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, atención, perceptual motor, o podemos agregar una serie más, depende la fuente, cálculo, cognición social. Este déficit cognitivo tiene que interferir en las actividades diarias, o sea, el paciente tiene que fallar en las actividades que hace cotidianamente. Tiene que necesitar supervisión o reemplazo de funciones. Y este deterioro, que implica un deterioro de su vida diaria, de las funciones cognitivas, no debe ocurrir en contexto de síndrome confusional o delirium, y no tiene que estar explicado por ningún desorden mental. Por ejemplo, la depresión, gran confundidor de demencia. Nosotros a la depresión funciona como lo llamamos una pseudodemencia. El paciente con depresión no rinde en sus actividades de vida diaria por falta de atención, y sin embargo no estamos hablando de una merma neurológica, sino de una cuestión volitiva. Cuando hablamos de demencia, es inevitable hablar de Alzheimer. Es la causa más frecuente de demencia en la población general. Es una enfermedad que clásicamente se la incluye en las neurodegenerativas. Hoy estamos intentando también de despojarnos de esta distinción de degenerativas, y hablamos de proteinopatías o de patologías por atesoramiento proteico. Es una enfermedad claramente vinculada a la edad, y como les dije, es por mucho la más frecuente en la que genera deterioro cognitivo. La historia, bueno, nada, la describieron hace muchos años, un psiquiatra, pero inicialmente no cobró mucha importancia la patología. Con los años empezó a tener cada vez más importancia, hasta que se la vinculó directamente con el nombre de este psiquiatra. No sé qué dice. Como dijimos, es una patología que está en aumento su incidencia. Dijimos que está muy vinculada a la edad, y sabemos que la edad de la población mundial tiende a aumentar a mediana de edad, con lo cual aumenta la prevalencia de Alzheimer. Se estima que para el 2050 vamos a tener alrededor de 14 millones de pacientes con Alzheimer. Como les decimos, en la epidemiología, los pacientes se pueden presentar en diferentes edades. Hay pacientes de 40 a 50 años con diagnóstico de Alzheimer, y aunque no los crean, se ven en consultorio, no es una rareza, pero no es lo más común. Lo más común es que empiecen a aumentar a los 65 años, y que la gran explosión epidemiológica de prevalencia aparezca después de los 75. Por eso decimos que es una patología que aumenta su riesgo después de los 75 años. Fíjense que a los 65 años tenemos 1 o 2%, y a los 75 el 15%. Y hablamos de que si llegamos entre los 90 y los 100 años, la mayoría de los pacientes, el 100% de los pacientes, puede llegar a tener algún grado de Alzheimer.
vamos a ver que ese tipo de Alzheimer es un Alzheimer mucho más benigno que el del paciente joven. Bueno, esto que yo les decía, estos de los pacientes añosos, nosotros en la fisiopatología de Alzheimer la vamos a describir brevemente, hay un atesoramiento de proteínas. Bueno, vemos que en los pacientes añosos que tienen este grado menor de Alzheimer, como escarbando o buscando deterioro en sus funciones, pareciera tener hallazgos anatomopatológicos diferentes a aquellos que debutan con su enfermedad a los 40, 50 años, en donde el beta-amiloide tiene una función inflamatoria y dañina mucho más presente que en nuestros pacientes dañosos, que la edad genera un efecto de daño, ¿no? No sé por qué se me traba acá. Bueno, fuera de la edad, que es claramente lo que demuestra la epidemiología y la prevalencia, hay otros factores de riesgo, en donde hablamos del sexo femenino, la genética, el grado de educación que haya llegado cada persona, los traumas repetidos y el síndrome metabólico. La genética, bueno, de la genética se ha escrito mucho, sabemos que la genética, y es algo que le van a preguntar en el consultorio, mi mamá tuvo Alzheimer, yo voy a tener Alzheimer. Bueno, la realidad es que la respuesta es no, uno no carga con la enfermedad genética, sí hay una predisposición, o sea, hay genes, que no necesariamente son patológicos, hay alelos de diferentes genes que aumentan la chance de desarrollar Alzheimer. Y en eso, el más importante es el alelo epsilon 4 de la ApoE. Es dentro del polimorfismo que tiene la ApoE, que puede ser epsilon 1, 2, 3 o 4, el epsilon 4 es el que tiene más chance, si uno es homocigota, de tener Alzheimer. Llega hasta un 50% a los 60 años para aquellos que son homocigotas. Si sos heterocigota, la chance es del 50%, pero al llegar a los 70 años. El resto del polimorfismo, epsilon 1, 2 y 3, tienen mucho menos riesgo, inclusive el 2 sería protector. Este tipo de pacientes, en algún momento se hizo como un estudio prospectivo de los deterioros cognitivos leves, que es un preestadio de la demencia, o sea, ese paciente que empezó a tener problemas de memoria, pero no falla en su vida diaria, ni tiene deterioro de uno o más dominios. Y se vio que los pacientes que están como en ese riesgo, en ese limbo de paciente normal y demencia, si son epsilon 4, ya sean homo o heterocigotos, tienen mayor chance de transformarse al año en demencia que aquel paciente que no tiene algo medio entendible, si vemos que es un factor predisponente. A pesar de estos genes predisponentes, que no son más que eso, aumentan la chance de, aparecen otros genes que es mucho más raro de tenerlos, que son la minoría, que son la mutación de la proteína precursora de amiloide. Hay una mutación, hay una serie de mutaciones que hacen que los pacientes desarrollen Alzheimer, y este sí puede ser una causa de Alzheimer familiar, desarrollan Alzheimer de manera muy precoz. Existen otros genes como la penicilina 1 y la preselinina 2, que también se asocian a desarrollo muy temprano de la enfermedad de Alzheimer. Pero son la rareza del caso, es lo más raro que nosotros podemos encontrar. Con lo cual, si nosotros, y fíjense lo que dice acá, en menores de 65 años sí representan un porcentaje estas mutaciones de presenilinas, si no, no tienen mayor incidencia. Con lo cual a la pregunta de si mi mamá tuvo Alzheimer, yo voy a tener Alzheimer, la respuesta en realidad inmediata es no, es una enfermedad esporádica que puede tener cierta carga genética de predisposición. La pregunta que ustedes tendrían que hacer para dar una respuesta mucho más acabada es, ¿tu mamá a qué edad empezó a tener Alzheimer? Si la respuesta es, empezó a tener Alzheimer a los 90, inmediatamente la respuesta no, porque fíjense que la mayoría de las causas genéticas empiezan, o sea, la causa genética directa, la rareza del caso, el gen específico, empiezan entre los 40, los 50, los 30 años, y los casos en que tienen epsilon 4 como ApoE empiezan alrededor de los 50, 60, 70,
en su mayoría, entre homocigotos y heterocigotos. Entonces, si esa madre, ese familiar que refiere haber tenido a los 85 o 90 años, bueno, claramente la respuesta es no. Distinto si la respuesta es si tuvo un Alzheimer precoz, bueno, ahí uno puede generar una duda, pero la realidad es que tampoco se hacen estudios genéticos de esto, más allá de que en algún momento sirvió como herramienta diagnóstica, hoy hay otras cosas para poder descartarlo. Dijimos que otro de los factores de riesgo es el sexo femenino. Se plantearon diferentes hipótesis, entre los que obviamente la primera que surge es la de las hormonas femeninas, pero no está muy claro. La educación, sí, esto es muy importante. Sabemos que los pacientes que tienen menor techo de educación, que tienen menor formación educativa, tienen muchísima más chance de presentar este tipo de enfermedades. Lo mismo, eso es la educación formal, la educación primaria, secundaria, terciaria, universitaria, posgrados, pero lo mismo después en su formación a lo largo de la vida. No es lo mismo aquella persona que se mantuvo activa, formándose, buscando conocimientos nuevos, con inquietudes de conocimiento, que aquella persona que por ahí sí tiene un desarrollo terciario, universitario, pero alcanzó su título y después o se dedicó a otra cosa o tiene muy poco desarrollo cognitivo en su profesión porque no lo necesita o porque no le dio importancia. Bueno, también hay una gran diferencia en esa persona activa o no. Con lo cual la actividad cognitiva es un gran protector. Los traumatismos múltiples. Sabemos que aquellas personas que están sometidas por su profesión, por un deporte o por el azar de la vida a traumatismos múltiples encefálicos, tienen mayor chance de presentar esta demencia del pugilista, que va tan asociada también con enfermedad de Parkinson. Y sabemos que aquellos pacientes que son ApoE, Epsilon 4, tienen más chance de generar este tipo de cuadros. Y esto por ahí es lo menos intuitivo dentro de todo lo que son los factores de riesgo, pero lo que más se le está dando importancia ahora, que es los niveles de LDL, o sea, de colesterol de bajo peso, que sabemos que aquellos pacientes que tienen alta carga de colesterol de bajo peso tienen mucha más chance, en realidad entre 2 y 3 puntos más de chance de generar Alzheimer. Dentro de lo que podrían ser factores de riesgo, podemos agregar factores que quizás tienen un poquito más de carga intuitiva y no tanta demostración científica, como puede ser la mala relación con el sueño, aquellos pacientes que tienen mal descanso nocturno, ya sea porque el trabajo es un trabajo nocturno o porque tienen alguna patología, alguna parasomnia, algún insomnio, tienen mayor chance de generar este tipo de enfermedades degenerativas. Y otro de los temas que por ahí hoy sí se está trabajando mucho es el tema de la conectividad de la persona. Aquellos pacientes que pierden conectividad, y estamos hablando de cegueras, hipoacusias, trastornos sensoriales, tienen mucho más chance de generar enfermedades cognitivas, y obviamente va de la mano de esto, de que la mejor forma de prevenir es manteniéndose ávido de información, ávido de estímulos. Una persona hipoacúsica que queda aislado del entorno, queda aislado de la charla familiar, queda aislado de la televisión, aislado de la radio, obviamente empieza a generar un vacío de información que obviamente le resta mucha estimulación. Entonces, hoy ese tipo de patologías, si encontramos un paciente de 40, 50, 60 años hipoacúsico, no tratado porque quizás por vergüenza o porque no tiene los medios o lo que sea, bueno, hay que insistir mucho en esto de equiparse, de buscar la forma de encontrar, mejorar esa hipoacusia, porque son condiciones que ayudan, que de alguna forma aumentan mucho el riesgo de desarrollar estas enfermedades, obviamente no a sus 50 o 40 años, pero sí a posteriori cuando ese cerebro se envejezca un poco más. Bueno, lo que nosotros vemos en estos pacientes es que tienen una atrofia, o sea que la corteza y todo lo que es
las cisuras se empiezan a adelgazar, empieza a aumentar el espacio tubaracnoideo, y tiene la característica típica, la patente que uno puede ver en resonancia, en donde la atrofia es muy marcada en los frontales, en los temporales y en los parietales, pero está respetada en los occipitales. Entonces, acá vemos un cerebro, un esquema de un cerebro sano y un cerebro como vemos que las cisuras, lo voy a marcar con el mouse, los ventrículos, la cisura mayor, las diferentes cisuras están mucho más aumentadas y eso se debe a la atrofia que presenta la corteza. Si nos metemos adentro del problema, bueno, vemos que hay toda una serie de acumulación de proteínas, bueno, vemos los fibrinógenos, las diferentes placas neuríticas y las neurofibrilas que generan la toxicidad de la neurona, en esto que son el amiloide y la proteína tau fosforilada. Este tipo de amiloide nosotros lo podemos encontrar en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Son estudios que se hacen diagnósticos, no se hacen de rutina. Hoy hay cosas mejores, fundamentalmente el PET, pero son diferentes marcadores de la enfermedad. Sabemos que la enfermedad fisiopatológicamente empieza mucho antes de que se manifieste, y esto es un poquito la cascada que sucede en la enfermedad. Fíjense que ya el amiloide se empezó a depositar, ya el amiloide está generando inflamación de los espacios perineuronales, empieza a aparecer fosforilación de la proteína tau, que es la que genera ese desequilibrio en el óxido reducción de la respiración neuronal, y el paciente todavía está en un estadio normal. Empiezan a aparecer estos radicales libres, empieza a aparecer un problema con la cantidad de calcio dentro de la célula, y todavía el paciente está en un deterioro cognitivo leve, o sea que el paciente sigue siendo funcional para su vida, es un abogado que está en su estudio, un médico que está en su consultorio, porque no tiene impacto en su vida diaria. Y recién cuando ya empieza a haber pérdida neuronal, empieza a haber una disfunción de la acetilcolina y pérdida sináptica, es cuando empezamos a notar que se correlaciona con estas alteraciones de vida diaria. Con lo cual, claramente la enfermedad empieza muchos años antes, y eso lo vemos ahora en pacientes que tienen estudios específicos positivos y no tienen trastorno de vida diaria. Casualmente hoy me tocó ver en el consultorio una paciente de 75 años, tiene un estudio hecho en Flenny, una resonancia con PIB y con glucosa marcada, totalmente compatible con Alzheimer, hecha desde los 72, totalmente funcional, con test cognitivos totalmente normales. Bueno, esto es lo que pasa. Es una paciente que está en un estadio mucho antes de la pérdida neuronal. Lamentablemente a esa paciente no le podemos dar mucho, y eso es lo que vamos a charlar ahora. La clínica, ¿qué es lo que vemos? Bueno, claramente nuestra herramienta más importante en la clínica, así como quizás para el Parkinson es el examen físico, esta evaluación motora del paciente. Acá el interrogatorio es como nuestra herramienta más importante, y aparece en el interrogatorio lo que se llaman test cognitivos. El interrogatorio tiene que ir de manera muy minuciosa al paciente y fundamentalmente al cuidador. Es un error evaluar un paciente con sospecha de deterioro cognitivo estando solo. Ese paciente siempre tiene que ir a la consulta acompañado. Les va a pasar del paciente que va y acude, tengo problemas de memoria, bueno, va a tener que venir con su hija, va a tener que venir con su marido, va a tener que venir con algún acompañante de su vida diaria para poder interrogar qué es lo que hace y qué es lo que no. Y lo primero que vamos a preguntar es cómo funciona su memoria. Ahí vamos a tener que ver una percepción propia y del entorno, de cómo funciona la memoria, qué pasa con las conversaciones, con los comentarios, con la información que se le va agregando día a día, el turno, lo que tiene que hacer a lo largo de la semana, es cosas que puede incorporar, le cuesta. Esa memoria que al principio es anterógrada y es la memoria de trabajo, esa memoria cortita que es qué tengo que hacer a la mañana, la lista del supermercado, el turno del médico, qué es lo que hago en la semana, que después pasa una semana y yo eso no lo recuerdo más, no lo necesito a posteriori, son memoria de trabajo, lo que voy usando cotidianamente, es lo primero que falla al paciente con Alzheimer. Y después, mucho después, empieza a fallar lo retrógrado.
Falla tanto lo anterógrado que a veces pasa que en esos primeros años del paciente se le vuelven muy vívidos los recuerdos previos. Entonces son pacientes que se acuerdan de detalles muy puntuales de la infancia y viene la familia y te dice, no, la abuela tiene una memoria terrible, tiene la mejor memoria de la familia. ¿Pero por qué? Porque cuenta detalles de su infancia vívidos como si los hubiese vivido hace poco, y sin embargo uno evalúa la memoria anterógrada y es una paciente que no puede recordar 3 palabras en un minimental. Entonces, todo es memoria, pero la memoria anterógrada, esa memoria de rápido acceso que nosotros necesitamos para el día a día, es la primera memoria que se pierde en Alzheimer. Hasta un estadio leve, moderado, es la memoria que se pierde. Recién en el estadio moderado grave, se empieza a perder lo episódico, y en todo ese periodo, ante el vacío de información de la memoria anterógrada, es que la memoria retrógrada se vuelve tan firme y con tanto detalle, porque el cerebro necesita información, porque no saca información de lo actual. Esto hace que el paciente, hasta las etapas moderadas y graves, se acuerde el DNI. Vos le preguntás el DNI y te lo dice. Y te dice, ¿veo que tiene buena memoria? Sin embargo, es memoria episódica, es memoria personal. Esa memoria es la última que pierde. En el lenguaje también empiezan a perder nombres. Pasame aquello, dame eso. Empiezan a no poder nombrar las palabras y las palabras no le salen. Ese cambio es un cambio que uno tolera como un cambio normal después de determinada edad. Entre los 75 y los 80 años uno podría entender que una persona puede tener cierta anomia, fundamentalmente de nombres, por ejemplo, de famosos o personas de la televisión, por decirlo de alguna manera. Esa que quiere nombrar ese actor, y sin embargo el cerebro le dice, trabajó en tal película, hacía así, era el malo de la película, tiene un montón de información en su cerebro, pero no le dice el nombre. Bueno, eso sería lo que puede llegar a pasar en un cerebro con un envejecimiento normal. Ahora, el paciente con Alzheimer le cuesta nombrar casi todo. Todo lo que quiere nombrar espontáneamente, uno nota falla y se traba y queda, y tiene poco recurso para nombrar lo que quiere decir. Entonces, no le sale salero, pero tampoco puede decir, pasame el frasquito, pasame la sal, pasame para salar, pasame algo. Entonces queda trabado. Bueno, esa pobreza de lenguaje se empieza a notar cada vez más. Y esa pobreza, que al principio es una palabra, en la evolución empieza a notarse que pierde fluidez del lenguaje, se vuelven lenguajes más pobres, lenguajes más hoscos, hacen frases más cortas, hacen frases menos nutridas de palabras, le faltan conectores, cosas que por ahí uno veía que se desenvolvía de determinada manera y de golpe empieza a hablar mucho más hosco, con mucho menos contenido de palabras, ni hablar de sinónimos. Bueno, esa es la evolución. ¿Dónde termina esto? En el mutismo. El paciente va perdiendo palabras, eso hace que pierda espontaneidad. Si no le preguntás, no dice nada. Y en un momento ya te das cuenta que al final de la enfermedad el paciente llega a un mutismo. ¿Qué significa mutismo? No emite palabra o emite monosílabos, sí, no, quizás, tal vez, y hasta con poco sentido. El deterioro visoespacial quizás es una de las cosas que más llama la atención, porque es una característica del paciente con Alzheimer. Hace que esto también depende mucho de cada paciente y cómo es su impronta, ¿no? Hay pacientes que dependen mucho de la memoria visoespacial y otros que la memoria visoespacial es una memoria más, pero lo que empiezan a perder es ese registro visual y esa información visual del pantallazo o de tengo las llaves vistas en el escritorio, voy y las busco y las tengo. Esa visoespacialidad la pierde. Ni hablar si la visoespacialidad es compleja y necesitas una memoria más compleja de recordar un logo o algo, se empieza a notar la falla. Empiezan a aparecer dificultades en el cálculo. Las funciones ejecutivas quizás es lo que menos caracteriza al Alzheimer. Las funciones ejecutivas es de alguna forma todo lo que necesita el cerebro para planificar, para armar una actividad futuro. Entonces yo, por ejemplo, me voy de viaje corto, me voy a Colón el fin de semana, a pasar el fin de semana,
y tengo que pensar qué tengo que llevar, a dónde voy a ir, cómo planifico el viaje, dónde voy a parar, qué plata tengo que llevar, qué ropa voy a llevar, a dónde la voy a llevar. Entonces, todo eso que es planificar algo, todos esos ítems, empiezan a fallar. Por ejemplo, poner la mesa es un plan ejecutivo. Yo tengo que saber qué se va a comer, qué tipo de cubiertos tengo que poner, qué tipo de platos voy a poner, cuántos van a comer, de qué forma voy a poner la mesa. El cerebro todo el tiempo está tomando decisiones y planificando. Y también entra dentro de las funciones ejecutivas la plasticidad, que es esto que yo tengo un plan para resolver algo, que es mi plan de toda la vida para resolver esto hice esto, por ejemplo, para poner la mesa, agarro primero los platos, después agarro los cubiertos, después bueno, para, no sé, bañarme, primero voy y busco la toalla, bueno, esto que parece una rutina son planes que vas ejerciendo el cerebro. Bueno, si existe algo que entorpece ese plan porque no está, porque cambió algo, esa modificación del plan, esa plasticidad para decir, bueno, yo iba por acá, pero ahora tengo que ir por acá porque en realidad tengo que cambiar mi estrategia, bueno, esa plasticidad la pierden. Y enseguida aparece un obstáculo en su plan y ya no lo pueden resolver. ¿Y cómo resuelvo esto? No sé cómo hacer. Bueno, eso es funciones ejecutivas. Lo otro que aparece, además de lo cognitivo, y es como un paralelo con la enfermedad cognitiva, es la enfermedad de la conducta. Muchas veces es lo que trae al paciente. La familia a veces es negadora de estos errores de las personas mayores. Dicen, bueno, es una persona mayor, tiene 80 años, ya se puede olvidar. Bueno, es verdad. Tiene 80 años y tiene alta chance de tener Alzheimer, pero no deja de ser Alzheimer. ¿Está? O sea, se olvida las cosas. El Alzheimer a los 80 años tiene altísimas chances, entre 15 y 20%, entonces, pero no deja de ser una enfermedad. Pero quizás empiezan a consultar cuando ven que el paciente empieza con las primeras manifestaciones conductuales, que a veces no las tiene la enfermedad, porque es una variable, puede estar como no, pero lo que puede pasar es que el paciente se ponga apático, empieza a no tener participación, lo notan aislado, o depresivo, sin ganas, le tira a la cama, tiene ganas de no hacer nada, o empiezan con ansiedad, o pueden tener delirios persecutorios, empiezan a pensar que en el barrio hay alguien que les quiere entrar a robar y empiezan a poner mil trabas, o empiezan a tener celopatías, que su marido, que si ella tiene 75 años, o hagamos al revés, que su esposa, él tiene 75 años y la esposa tiene 73, que la esposa está saliendo con el verdulero y tienen encuentros, bueno, esa celopatía quizás extraordinaria, fuera de lugar, o con por ahí un yerno, o con algo así, que vos decís, bueno, nada, totalmente fuera de lugar, arman ese tipo de historias celopáticas, que, bueno, obviamente eso altera mucho el entorno y ahí la consulta llega rápidamente porque buscan una solución de algo que se transforma en un problema para todo el entorno familiar. Se pueden poner agresivos, no es raro que se despierten de golpe en algún momento de la noche y desconozcan el lugar y se puedan poner agresivos. Bueno, hay casos en que inclusive recurren a armas o a cuchillos para de alguna forma defenderse de un lugar que no conoce. Bueno, todos esos cambios conductuales pueden pasar en un paciente con demencia, con Alzheimer, y van en paralelo. Esto no es que es lo que tiene que pasar sí o sí. Hay pacientes que atraviesan toda su enfermedad y no tienen ningún trastorno conductual, y hay otros que en etapas muy leves, muy iniciales, ya empiezan con delirios paranoides, y la plata, y me quieren sacar la plata, y si todos se quieren quedar con lo mismo. La demencia de Alzheimer se divide en 3 estadios: leve, moderada y grave. En la leve, como hablábamos, es un paciente que tiene una alteración del lenguaje muy sutil, eso no encuentra las palabras, pero quizás tiene cierta riqueza y logra buscar alguna estrategia para pasar. De golpe agarra una palabra y la repite, empieza a tener como pareciera que una palabra pasa a ser de uso habitual, y esa palabra después desaparece y aparece otra. Claramente el gran problema es intentar de manejar esa información diaria, el turno, ese medicamento. Por ahí el medicamento que toma desde los 40
lo toma perfecto, pero le agregan un medicamento nuevo y seguro va a empezar a tener fallas para tomarlo y no lo va a tomar y no lo va a tomar. Pueden aparecer estos fenómenos conductuales, alguna desorientación temporoespacial, pero no es la tónica, y va a pasar fundamentalmente de noche, en donde quizás se levanta de noche, o se levanta de una siesta y cree que es de noche, o algún día medio nublado empieza a perder la noción del tiempo y confunde. Y obviamente si se presenta alguna actividad mucho más compleja de planificación, va a fallar. Eso es el estadio leve, es un paciente que dentro de todo se logra manejar en su vida diaria, quizás en algunas cosas necesita supervisión, cosas más producidas, como por ejemplo hacer una receta un poco diferente a la rutina, usar algún electrodoméstico que no tenga mucha habituación y que no sea algo cotidiano para esa persona de toda la vida. Esta etapa suele durar entre 2 y 3 años y le da lugar a la etapa que sigue. Una etapa se sucede con la otra de manera muy solapada, ¿no? Estos pacientes tienen como altibajos. Ya en la etapa moderada el paciente tiene el trastorno de memoria, se nota. El paciente te comenta algo, se da vuelta y al rato te comenta lo mismo. O sea, no pasan 5 minutos entre un comentario y otro y ya empieza a fallar la memoria remota. Ya le preguntás por la hermana que vive, por ahí la tiene lejos, y ¿qué hermana? Y obviamente que si tiene cotidianidad con esa persona es más fácil que la recuerde, pero puede perder datos remotos que no refresca cotidianamente. Ya la desorientación temporal empieza a ser mucho más frecuente y el lenguaje se vuelve muy pobre. Empieza a perder palabras, inclusive pueden aparecer estas ecolalias y parilalias, que es repetir alguna sílaba o repetir alguna palabra. Empieza a fallar en actividades cotidianas, esto que nosotros decimos que antes por ahí era una supervisión de algo fuera de lo normal, ya ahora empieza a fallar para vestirse, ya para comer puede empezar a tener alguna dificultad si de golpe aparece una comida que necesita una estrategia diferente, o para ir al baño, higienizarse, empieza a aparecer también algún error y hay que empezar a supervisar y a asistir. Y es mucho más común que ya aparezca algún cuadro conductual mucho más rutilante. Las alteraciones de sueño también son una tónica, y este estadio por ahí es el más largo, puede durar hasta 10 años. El último estadio de la enfermedad es el estadio leve, severo, perdón, en donde ya la memoria de corto plazo no existe, la memoria remota está sumamente también deteriorada, ya empieza a perder registros personales, es decir, ya no sabe su DNI, no sabe cuál es su domicilio de nacimiento, empieza a perder registro de su infancia. La dependencia funcional es casi completa, ya tienen que darle de comer, ya hay que bañarla, ya hay que vestirla, y el lenguaje es un lenguaje muy pobre, solamente responde a preguntas, o sea, casi no tiene lenguaje espontáneo, o sea, no genera contenido ella, y obviamente es en la etapa en donde empiezan a aparecer problemas que pueden llegar a generar riesgos de muerte, como escaras, como neumonías o infecciones urinarias. Es una etapa que puede durar 2 o 3 años o puede durar 8 o 10 si el paciente está recontracuidado y remil asistido, como he visto casos que se hacen enfermedades súper largas y quedan en mutismo aquinético durante 7 o 8 años porque tienen 3 o 4 enfermeras alrededor que hacen prácticamente todo. Nosotros en el interrogatorio tenemos que desmenuzar todo esto. Esto nosotros lo tenemos que preguntar de manera muy minuciosa al acompañante, bueno, ¿cómo es su día? ¿Qué cosas se olvida? Pregunta las cosas, cocina, se baña, se viste solo, usa el lavarropa, va al banco, usa su plata, puede usar su plata, usa teléfono. Bueno, todo eso nosotros nos va diciendo de cómo son sus dominios. Obviamente, después tenemos que revisar al paciente, y revisar al paciente significa hacer el examen neurológico y ver si hay algún signo. En el Alzheimer, el examen neurológico tiene que ser normal, o sea, no tiene que aparecer Babinski, no tiene que aparecer Clonus, no tiene que aparecer Hoffman, no tiene que aparecer focos motores, no tiene que aparecer ningún déficit, o sea, el Alzheimer per se no lo genera esos déficits. Y quizás la herramienta que podemos poner dentro del examen neurológico son los test neurocognitivos, que son nuestra gran herramienta diagnóstica.
Los test cognitivos, existen test muy complejos que los hacen las psicopedagogas. Nosotros los solemos pedir como un estudio complementario, o sea, le pedimos al paciente que vayan a una psicopedagoga y que le haga una batería de test para evaluar todos los dominios cognitivos, y así la psicopedagoga nos pone una planillita donde vemos los resultados de cada uno de los test. O podemos hacer test screening nosotros en el consultorio, donde lo que usamos fundamentalmente es el mini mental y el test del reloj. El test del reloj, el mini mental, que es por ahí el que más utilizamos, es un test que en 5 minutos lo podés realizar. Si estás muy canchero y ya tenés los ítems en la cabeza, lo vas haciendo de manera muy rápido. Obviamente también te sirve no solamente para diagnóstico, sino para seguimiento. Por eso es tan importante hacerle el test periódicamente a estos pacientes cada 6 meses. Evalúa prácticamente todos los dominios que queremos ver. El único dominio que queda fuera son las funciones ejecutivas. Eso no lo evalúa. Entonces, como dijimos que en el Alzheimer, nosotros hacemos screening para diagnóstico generalmente cuando están en estadio leve, ¿no? Porque cuando está en estadio moderado grave, el diagnóstico de Alzheimer lo hace el almacenero, digamos, pero cuando ese paciente es una persona funcional, que quizás todavía va a trabajar, que es una persona que maneja con algunos errores capaz su dinero, pero es independiente, sale a la calle y todo, bueno, ahí es cuando hacer el diagnóstico es un desafío. Y ahí el Minimental nos sirve porque nosotros sabemos que en esos estadios las funciones ejecutivas en el Alzheimer no son la gran falla. La gran falla aparece en memoria y en lenguaje y en visoespacial. Entonces todo eso lo evalúa el Minimental. Tiene bien realizado, tiene una buena sensibilidad y especificidad. El otro test que usamos es el test del reloj, que es tan sencillo como pedirle al paciente que dibuje un reloj con una hora determinada, y también tiene una alta especificidad. Y después hay otros cuestionarios que hacemos de screening, que es para la funcionalidad, ver el paciente qué tan independiente es, la escala de independencia y la escala de depresión, ya que, como nosotros vimos al principio, la depresión es un gran confundidor para nosotros. Y de hecho van a ver que después en el terreno, cuando vayan al consultorio, no es tan sencillo, porque los pacientes suelen venir con las dos cosas. Vienen con un cuadro que parece demencial y vienen con un cuadro que también parece depresivo. Y pareciera tener las dos cosas. Entonces, son pacientes que uno con una intervención farmacológica sobre la depresión mejoran mucho. Entonces, bueno, es muy importante tener esta pesquisa sobre la depresión, entendiendo que a veces la depresión es muy fácil de encontrar y el paciente mismo te dice lloro día por medio, no encuentro motivo, pero lloro. Y otras veces no es tan sencilla porque es una falta de voluntad, falta de ganas, le tiro a la cama y te lo empiezan a enmascarar con diferentes cosas y se empiezan a escudar y bueno, empieza a aparecer también el relato de la familia que lo deschaba. Dentro de los laboratorios, la rutina general del Alzheimer es para descartar otras cosas. Es decir, yo tengo que descartar otras entidades que puedan simular un cuadro demencial. Y ahí lo que pedimos es un recuento de sangre completo para ver si no está anémico y eso le dé una falta de voluntad, o para ver si no hay un trastorno, obviamente, hematológico. Después hay que pedirle el trastorno de sodio, la hiponatremia da un cuadro volitivo y confusional. El funcionamiento renal, la insuficiencia renal, también da una encefalopatía, lo mismo que el hígado, la encefalopatía hepática y urémica. La función tiroidea, el hipotiroidismo da un cuadro pseudodemencial, es decir, los pacientes con un hipotiroidismo sostenido pueden aparecer con, más allá de todo el resto de los síntomas, que a veces no los tiene o a veces no los logra manifestar, tienen un cuadro cognitivo marcado. Lo mismo pasa con los déficits de vitaminas. Entonces, esto, cuando ustedes sospechan de una demencia, es el laboratorio inicial, sumado a una neuroimagen, en donde, ¿para qué nos sirve la neuroimagen? Nos sirve para descartar un tumor, un hematoma, hidrocefalia normotensiva, otros cuadros demenciales, pero que tengan un daño estructural del cerebro. Después aparecen otros estudios, y quizás el que más se está utilizando hoy a nivel mundial es el PET scan con PIB y glucosa fluoromancada. Son
un estudio que se divide en dos, o sea, en el mismo estudio se piden las dos cosas. El PIB es un radiotrazador que se une al amiloide. Entonces, se hace una tomografía, en realidad un PET scan, donde se busca ese radiotrazador, y si vemos que ese radiotrazador se retiene en la corteza, significa que se está pegando al amiloide y que ese paciente tiene beta amiloide en la corteza. Y la glucosa fluoromarcada lo que hace es, obviamente la glucosa, una neurona que consume glucosa es una neurona que está funcionando. Entonces, si nosotros vemos que la glucosa no se pega a determinadas áreas del cerebro, es porque esa zona del cerebro está consumiendo menos glucosa, por ende tiene menos metabolismo. Entonces lo que vemos es que se apaga la corteza con el FDB y se enciende con el PIB. Retiene radiotrazador que se une al amiloide y no retiene la glucosa radiomarcada porque no tiene metabolismo, porque está más apagada. Esa sería la patente típica del Alzheimer, que hoy se usa. Obviamente lo usamos en un porcentaje muy chiquito de pacientes. Hacer un estudio que debe costar hoy 6, 7 millones de pesos. La realidad es que lo usamos solo para aquellos casos donde el diagnóstico no es tan sencillo y no surge de una manera tan fluida. Bueno, obviamente la tomografía o la resonancia que usamos nos sirve para descartar si hay un tumor frontal que esté generando un trastorno cognitivo o conductual, si hay hematomas subdurales. Me ha pasado de ver hematomas crónicos subdurales que no dan foco y sin embargo dan cuadros confusionales, quizás por un golpe en la cabeza que tuvieron hace, no sé, una caída en vía pública, no sé, 4 o 5 meses atrás. Que no tenga patología vascular y que sea un paciente que venga teniendo múltiples infartos, o esta entidad que se busca mucho, que es el Hawking-Adams, que es la hidrocefalia normotensiva, donde el paciente tiene una tríada de deterioro cognitivo, trastorno de marcha e incontinencia de orina, que lo vemos como una patente bastante clara de lo que se llama un DESH, que es una desproporción de atrofia de calota y de temporales. ¿Qué esperamos ver en el Alzheimer? Bueno, esperamos ver una resonancia que tenga atrofia en el frontal, atrofia en el temporal, atrofia en los parietales y preservados los occipitales. Bueno, obviamente que después de pensar en otras demencias por la resonancia es muy difícil, salvo que podamos hacer estos radiotrazadores que nos permitan ver si toma o no amiloide, ¿no? Esta es una resonancia típica del paciente con Alzheimer. Vemos, los marco con el mouse, estos son los temporales, vemos cómo están totalmente atrofiados, cómo la prolongación temporal del ventrículo lateral está totalmente dilatada, la cisterna ambiens totalmente dilatada, y bueno, todos los surcos y cisuras todos agrandados. Dijimos que a veces se puede buscar el beta-amiloide 1,40 o 1,42 en suero o en sangre para hacer el diagnóstico. En una época era el estudio más específico. Hoy con estas neuroimágenes, el PET scan de PIB y de glucosa fluoromarcada, casi no se están usando la punción lumbar, ni hablar la biopsia de cerebro, ¿no? Obviamente que yo puedo pensar en hacer la punción lumbar porque tengo otros diagnósticos en mente, y ahí aparece fundamentalmente el Creutzfeldt-Jakob, aparece la encefalitis autoinmune, aparece una meningitis subaguda o una paquimeningitis infiltrativa por una enfermedad hematológica, o ni hablar, una neurosífilis. Entonces, si yo pienso en otra patología, ahí sí tengo que hacer la punción lumbar, pero para descartar porque yo planteé otro diagnóstico diferencial. En esto que nosotros decimos que hay que buscar causas que puedan provocar el deterioro cognitivo, que no sean Alzheimer, como dijimos, buscar el calcio, buscar el fósforo, buscar el sodio, buscar tiroides, esto que nosotros sabemos que pueden generar trastornos cognitivos y no necesariamente ser Alzheimer. Bueno, esto es lo que estábamos hablando. Buscar los genes de ApoE, en una época se usaba mucho porque no teníamos otros estudios específicos, y nosotros, si el paciente venía con esto de puede llegar a ser o no, y nosotros decíamos, no, mirá, tenés un deterioro cognitivo leve, pero tenés que esperar un año
a ver si esto deteriora y algunos pacientes no quieren esperar, bueno, ¿cómo puedo llegar a adelantarme? Bueno, hacete un test genético de ApoE, a ver si sos Epsilon 4, y ahí tenés una chance mayor de al año transformarte. Bueno, pero bueno, son todos trabajos de predicción y ya prácticamente no se usan más que para investigación. Bueno, los criterios diagnósticos, que es lo que por ahí en lo que se basa todo esto, que es el DSM-5, divide el Alzheimer en probable, posible y definitivo. La realidad es que, bueno, nada, es un poco lo que venimos hablando, pero si yo tengo un test cognitivo, necesito ver que haya un deterioro cognitivo mayor, que es un inicio insidioso de al menos 2 dominios y progresivo. O sea, si no progresa, no sigue. Por eso que esto decimos de que, bueno, al año repetimos el test y ves cómo estás. Obviamente que si nosotros tenemos algún estudio que lo avale, lo mismo habla el MINS, que bueno, ya también quedó medio desactualizado. ¿Qué usamos de tratamiento? Bueno, sabemos que para estas patologías hoy no existe un tratamiento, por lo menos que esté avalado acá en Argentina. En el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos, se están usando fármacos biológicos contra el amiloide, que algunos trabajos hablan de mejoría, otros trabajos hablan de que detienen la enfermedad. Hoy teniendo una herramienta que te pueda hacer un diagnóstico antes de tener síntomas, si yo encuentro, como dijimos, esta paciente que por ejemplo vi yo hoy a la tarde, 75 años, un PET scan positivo, pero ella con test cognitivos normales, y me dijo, yo no me voy a hacer nunca más un test cognitivo, porque para ir viendo cómo deterioro no tiene sentido si yo ya estoy tomando y haciendo todo lo que puedo. Y tiene razón. Ahora, en el mundo hay estudios, hay fármacos antiamiloide que tienen, como les digo, resultados dispares y que salieron del mercado, o sea, salieron al mercado y después los retiraron del mercado en muchos lugares porque generaban con alta frecuencia un cuadro de inflamación neuronal que se llama ARIA, que es al yo poner un anticuerpo contra amiloide, en algunos casos ese anticuerpo generaba toda una reacción inmunológica de inflamación que generaba incluso más daño que el propio Alzheimer. Generaba como que fuera una DEM o una encefalitis autoinmune por un anticuerpo que le estoy metiendo yo en sangre. Entonces, eso generó mucha controversia y retiraron los fármacos del mercado, salvo en algunos lugares donde se puede seguir accediendo, porque claramente, si a vos te dicen, tenés un Alzheimer ya diagnosticado, tenés un fármaco que tiene las chances del 10-15% de hacer una neuroinflamación, pero tenés un 85% de que te frene la enfermedad, bueno, en algunos países les dan la chance de elegir. Acá en Argentina no conseguimos el medicamento si no se importa por un pedido especial. Entonces, bueno, nada, todavía no tenemos habilitado acá en Argentina este tipo de tratamientos biológicos. Sí aparecen tratamientos para que todo este daño neuronal que se genera y todo este desequilibrio de neurotransmisores que se genera, poder ayudar a volver a establecer, aunque sea por un tiempo, o favorecer un equilibrio. Entonces, lo que se usan son inhibidores de la colinesterasa. Sabemos que en toda la cascada de daño que se produce, una de las cosas que genera deterioro de la memoria es que se pierde todo el tono colinérgico en el cerebro, que sabemos que es el neurotransmisor de la cognición. Entonces se usan inhibidores de la colinesterasa, por lo que ustedes ya entenderán, si en la brecha sináptica yo inhibo o saco del medio la enzima que degrada la acetilcolina queda dando vuelta más tiempo en la brecha sináptica y obviamente la tonicidad colinérgica aumenta. Entonces, el objetivo final de estos medicamentos justamente es aumentar el tono colinérgico en el cerebro. Y con eso lo que vemos es que mejora un poco el perfil cognitivo, mejora la funcionalidad de vida diaria, e inclusive hasta pueden mejorar algunas cuestiones de comportamiento. Y este tipo de medicamentos, que son el donepezilo, ribastigmina y galantamina, están indicados desde los estadios leves. Claramente tienen una dosificación. Esa dosificación uno intenta de llevarla al tope de tolerabilidad. O sea, intento de llevar a la máxima dosis. De donepezilo, la máxima dosis es 10 miligramos, se inicia con 5 miligramos por día, se lleva hasta 10 después de un mes,
O sea, por un mes uso 5 miligramos, después paso a 10. Para pasar de 5 a 10 es un fármaco que puede generar aumento de acetilcolina también en fibras cardíacas, entonces necesitamos un permiso, una valoración por el cardiólogo de que no tenga ninguna bradiarritmia ni ninguna arritmia bradicardizante, porque yo con esto de la acetilcolinesterosa obviamente puedo generar un freno sobre el nódulo sinusal y sobre la transmisión y generar un trastorno de repolarización. Entonces necesitamos un electrocardiograma evaluado por un cardiólogo que nos diga que puede aumentar a 10 miligramos. La ribastigmina es un fármaco un poco menos específico, actúa sobre la acetilcolinesterosa y sobre algunas otras enzimas de degradación. Tenía la contra histórica de que tenía una vida media muy corta, entonces nosotros decíamos que, si ustedes ven acá, 90 minutos tiene de vida media la ribastigmina. Entonces, era un fármaco que había que tomarlo muchas veces al día, farmacológicamente, para que funcione. Obviamente después se resume a tomar 2 veces por día, pero eso no alcanzaría. Ahora, digo ahora, pero en los últimos 6, 7 años, salió una forma de ribastigmina que es en parche. El paciente se pega un parche en la piel y durante 24 horas está liberando la ribastigmina, cosa que es una solución muy buena, porque el parche les da cierta facilidad al familiar y a todo el entorno, y tienes menos tasa de olvido, muy buena adherencia, tiene buena tolerabilidad de tubo digestivo. Generalmente son pacientes que ya vienen tomando como mínimo 4 o 5 medicamentos, quien no está tomando cerca de 10. Entonces, de golpe darle un medicamento que no entre por tubo digestivo es un beneficio. Así que hoy es uno de los fármacos que más se utiliza. Y el hecho de que siempre buscamos la mayor dosis posible con los parches, estaríamos encontrando dosis altas porque generalmente lo toleran, ya no hay problemática, entonces lo llevamos rápidamente a dosis máxima. Y la galantamina también es un fármaco que se utiliza como una variante, es más difícil de conseguir. En Argentina había 2 marcas comerciales, una se retiró y nos quedó una sola, con lo cual, bueno, a veces se consigue y a veces no. El otro medicamento que utilizamos junto con los inhibidores de la acetilcolesterasa es el memantine, que es un antagonista de glutamato. Sabemos que en toda la cascada de daño aparece esto del exceso de calcio, y en el exceso de calcio aparece obviamente la liberación de glutamato y la excitotoxicidad del glutamato. Entonces, de golpe el memantine lo que haría sería frenar esa cascada de daño que se produce en estadios ya avanzados de daño de la enfermedad. Por eso es que el memantine solo está recomendado su uso en estadios moderados o graves. Así todos van a ver que en la práctica diaria el primer medicamento que dan es el memantine, no sé por qué. Sin embargo, el primer medicamento que hay que usar son los inhibidores de acetilcolesterasa. En algún momento surgió, no sé si por buena propaganda de las farmacéuticas o cómo fue que se instaló, que el memantine podría llegar a ser, a ver, que hay una pregunta, que el memantine podría llegar a ser como un preventivo de la enfermedad, cosa que no lo es. Exacto, no, en realidad la pregunta que me hacen es que algunas biografías hablan de una contraindicación absoluta con respecto a los inhibidores de acetilcolinesterasa y otros los hablan como relativa. Es relativa. El glaucoma, el asma, el bloqueo del nódulo sinusal, a los 5 miligramos, a las dosis más bajas, prácticamente no tienen efecto, porque tienen una selectividad del sistema nervioso central que hacen que no tenga efecto. Sin embargo, lo que solemos hacer la mayoría es que cuando empezamos con estos medicamentos, en un paciente con glaucoma de ángulo estrecho, en un paciente con bloqueo, en un paciente que ya tiene un bloqueo de vejiga, por ejemplo, que tiene una retención aguda de orina o una retención crónica de orina, o en un paciente con enfermedad de nodo sinusal, o EPOC o asmático, que son todos los lugares donde el exceso de acetilcolina puede perjudicar su cuadro de base, pedimos que hagan controles con su especialista para poder empezar con estos medicamentos. Entonces, paciente con glaucoma, primero le preguntás, ¿cómo venís con tu glaucoma? ¿Venís con
está dificultoso tu control, viene siendo controles muy... No, lo veo una vez al año, vengo bien. Bueno, hagamos una cosa, empezamos con este medicamento, pero al mes te vas a ver a tu oftalmólogo, yo le mando una cartita, paciente que arranca con donepezilo, sugiero control periódico. Entonces, si el paciente no deteriora, pero no es una contracción absoluta, es relativa, necesita control. ¿Qué es esto? Empiezo, pero controlo. Empiezo, pero advierto. Empiezo, pero derivo al especialista para que controle su patología de base. Algunas veces nos pasa que el especialista nos devuelve la carta diciendo no empieces con el medicamento porque el paciente tiene una fragilidad en este control, no logro estabilizarlo. Bueno, fantástico, buscamos otra estrategia o ese fármaco queda fuera de juego, por lo menos por un tiempo. Pero si nosotros vemos que, por ejemplo, un paciente asmático, pero su última crisis de asma la tuvo hace 2 años, o es un paciente POC y viene bien controlado, o es un paciente de vuelta con glaucoma y viene muy bien, bueno, son situaciones que nosotros podemos empezar el medicamento, pero siempre con advertencia y control, o sea, contraindicación relativa. Bueno, estábamos hablando del memantine, que por alguna razón se instaló en el mercado de que era preventivo de la enfermedad, entonces nos encontrábamos con personas con 60, 65 años totalmente sanas, sin ningún tipo de patología, tomando memantine, una locura. De hecho, la Sociedad Argentina de Neurología ha hecho estadísticas y no me acuerdo de la estadística, pero más del 50% de las indicaciones en Argentina de memantine estaban mal hechas, o sea, las hacían de manera precoz y preventivas y nada, y te encontrás con pacientes que lo toman, ¿y por qué lo toman? No sé, alguien me lo dio y quedó, bueno, nada. La realidad es que es un fármaco bien tolerado y eso hace que el paciente lo siga tomando sin mucho problema y muchos dicen que previene el Alzheimer, ¿no? La forma de indicarlo es, en la primera semana se usan 5 miligramos, en la segunda semana se usan 5 miligramos cada 12, después 5 y 10, después 10 y 10. Y una vez que está en 10 y 10, se puede pasar a una formulación de liberación prolongada una vez al día de memantine de 28 miligramos. El resto de los medicamentos, nada tiene indicación ni tiene ninguna prueba para usarlo. Con respecto a los trastornos de conducta, esto sí es importante y lo que aparecen como estos pacientes que pueden tener trastornos del sueño, pueden tener delirios persecutorios, pueden tener celopatías o diferentes trastornos conductuales, hay que usar psicotrópicos. El psicotrópico que más usamos, porque es un fármaco bien tolerado, con un buen perfil de efectos adversos, es la quetiapina. Yo creo que hoy debe ser el fármaco más utilizado en neurodemencias para los trastornos conductuales. Pero también se puede usar la olanzapina. La olanzapina tiene un efecto mucho más sedativo. Si el paciente tiene fundamentalmente un problema para conciliar el sueño, quizás la olanzapina sería la mejor opción. O el aripiprazol, que es mucho más bloqueante dopaminérgico y actúa mucho más sobre los pensamientos y la conducta. Pero bueno, son los fármacos que utilizamos si la conducta empieza a tener estas versiones aberrantes. Se pueden utilizar otros moduladores de conducta, como el ácido valproico, alguna benzodiazepina, y entender que el memantine y el donepezilo también tienen un factor controlador sobre la conducta, que lo mencionamos cuando lo estábamos usando. Bueno, esto es un poquito los fármacos que utilizamos. Esta mención es súper importante, detectar la depresión en los pacientes con demencia, porque tratándole la depresión, vos le mejorás 2 o 3 puntos funcionales en su vida diaria, porque recordemos que la depresión es un cuadro de demencia en sí, o sea, es una pseudodemencia en sí, y lo más probable es que ese paciente esté iniciando con una demencia en estadio leve, que esa demencia le haya abierto las puertas a una depresión, y que su depresión esté manifestando su demencia en un estadio moderado. Y capaz con un antidepresivo, vos lo pasás de moderado a leve y le cambiaste la funcionalidad por 2, 3, 4, 5 años a ese paciente, porque lo sacaste de su depresión. O sea que pesquisar la depresión en los pacientes con demencia es súper importante. Otra cosa que puede pasar es la pérdida de apetito. Los pacientes se niegan a comer y hay que usar estrategias farmacológicas para aumentar el apetito. Lo que se puede utilizar son algunos complejos vitamínicos, como el complejo vitamínico B. Lo otro que se usa mucho es el ciprovit cálcico como fármaco en sí, porque tiene fármacos orexígenos. Y lo que nosotros usamos formalmente, después de las vitaminas, que son orexígenos más naturales, es la mirtazapina como un antidepresivo
dual que genera aumento de apetito. Bueno. Bueno, esto no lo mencionamos. Para nosotros tratar el cuadro depresivo, en realidad, históricamente usábamos los inhibidores de la recaptación de serotonina. Lo que más usamos es el escitalopram y la sertralina o la fluoxetina. Hoy tenemos en el mercado la vortioxetina. La vortioxetina es un antidepresivo, inhibidor de la recaptación de serotonina, pero no genera déficit, porque todos estos fármacos que son antidepresivos infieren un poquito en la cognición. Yo estoy tratando a un paciente con demencia con un antidepresivo, por un lado le mejoro la depresión, pero por otro lado le entorpezco un poco su capacidad de memoria y atención. Entonces, ahí tengo una dualidad. Sin embargo, el paciente siempre se ve más beneficiado por salir de la depresión que con el fármaco. Pero hoy hay fármacos que no interfieren en la cognición y hasta inclusive algunos fármacos que aumentan la neuroplasticidad, y ahí aparece la vortioxetina. La vortioxetina es un fármaco que se utiliza en dosis iniciales de 10 miligramos una vez al día, con y sin comidas, y después de una semana se puede subir a 20 miligramos, inclusive 5 miligramos es una dosis de mantenimiento en algunos casos eficaz. Uno después busca la menor dosis que cumpla efecto, ¿no? Además, la vortioxetina, que quizás es un dato para este tipo de pacientes, verá si le sirve o no, no interfiere en el apetito ni en el deseo sexual, que estos antidepresivos sí generan una apatía sexual o inclusive disfunción eréctil. Bueno, esto es lo que estábamos hablando. Para el sueño podemos usar drogas Z, solpidem, esopiclona, también usamos benzodiazepinas, también usamos melatonina como un fármaco mucho más natural. Bueno, con eso cerramos un poco Alzheimer y sus tratamientos, y entramos, vamos a hacerlo rápidamente, y una mención en dos entidades que son la demencia vascular y la de cuerpos de Lewy. En el deterioro vascular, claramente, como ustedes entenderán, es un deterioro cognitivo que se da por enfermedad vascular, es decir, lo que se enferman no es el cerebro, sino las arterias. Y al enfermarse las arterias, obviamente, empieza el déficit neuronal. Incluye una lista de situaciones que pueden pasar. Y obviamente hay un momento en donde el paciente puede tener enfermedad vascular, puede tener un trastorno cognitivo, pero no llega a demencia. Es lo mismo que en el Alzheimer, el deterioro cognitivo leve, es decir, hay una merma, pero el paciente sigue siendo funcional en su vida diaria, o sea, no es demencia, pero hay una merma cognitiva. Obviamente está la demencia vascular, que es cuando el paciente ya tiene fallas y es por causa vascular. Y también están estos pacientes que, porque lo sospechamos, porque la atrofia lo marca, porque le hacemos estudios etiológicos y así está planteado, que tienen demencia mixta, o sea, tienen el daño vascular y tienen además todo un perfil de Alzheimer. Obviamente, los gráficos de distribución. Nosotros, dentro de lo que es la demencia vascular, cuando nosotros hablamos de que el daño vascular es el que produce, sacamos la mixta, obviamente sacamos el Alzheimer, ya estamos en demencia. Esa situación de demencia se puede dar por una serie de casos. Y una situación que a ustedes se le puede ocurrir es, por ejemplo, que la demencia se dé después de un stroke. Es decir, un solo infarto cerebral de manera estratégica, por ejemplo, en el tálamo, en un frontal izquierdo muy extenso o en un temporal muy extenso, ya genera un cuadro demencial en sí. Y eso se le llama demencia infarto estratégico. Este tipo de demencia no es común porque el paciente suele encontrar una rehabilitación y una mejoría, pero sí nos encontramos con este tipo de demencias que suelen ser daño cortical o profundo difuso. Después aparecen toda una serie de demencias que es por acúmulo de daño en la región subcortical, o sea, en las perforantes cerebrales, en donde esto de la lipohialinosis de las arterias por hipertensión, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, empieza a provocar un endurecimiento de las arterias, un engrosamiento de la íntima y obviamente cierra el flujo,
y eso va produciendo esto que se llama un estado lacunar, una demencia talámica, o sea, si el daño se produce de manera profunda, da un estado lacunar; si el daño se produce en el tálamo, es una demencia talámica; y si el daño se produce periventricular, da este síndrome de Bieswanger, que es todo daño profundo del cerebro vascular. El estado lacunar, obviamente, es un paciente que viene teniendo infartos profundos. Esos infartos son infartos lacunares. Sabemos que los infartos lacunares tienen su clínica, entonces son pacientes que vienen teniendo clínicas. Generalmente un infarto, por más que se rehabilita, va dejando secuelas, y son pacientes que ya tienen paresias de brazo, tienen focos motores, tienen cuadros pseudovulvares, tienen alteración de la marcha, porque ya vienen teniendo el acúmulo de su ACV. Y en la suma de su acúmulo de daño y daño de daño, uno empieza a ver que empieza a fallar la memoria, empieza a fallar la atención, la función ejecutiva, la velocidad de procesamiento, y ese paciente, además de toda su carga lesional por ACV y su carga de secuela por ACV múltiple, empieza a generar una demencia de estado lacunar. Otro tipo de caso es cuando todos estos infartos profundos empiezan a caer dentro del tálamo. Y ahí empieza a aparecer un cuadro que por ahí es más, se diferencia un poquito del estado lacunar, porque se caracteriza mucho por apatía. El paciente entra como en un desinterés total del entorno, totalmente mutismo, no genera ningún tipo de productividad. Uno lo ve casi con una rigidez, con una cara de póker, y sin ningún tipo de interacción con el entorno. Y un tercer síndrome es más un síndrome periventricular, son infartos más altos, corona radiata, centro semioval, también multiinfarto. En este caso, a diferencia del lacunar, quizás esos múltiples infartos no dieron síntomas, porque en esa localización, centro semioval, corona radiata, quizás fueron asintomáticos esos infartos, muchos de ellos, y lo que empieza a generar es una carga de daño, carga de daño, carga de daño, y empezamos a ver que el paciente empieza a tener trastornos motores, pero no como el síndrome lacunar, que aparece como ACV con secuela, sino que aparece más como un deterioro progresivo, y estos pacientes suelen tener un cuadro demencial, trastorno de continencia de orina, se pueden poner parkinsonianos, y todo esto por este daño periventricular. Obviamente el diagnóstico yo lo hago por la clínica. El paciente empieza con deterioro cognitivo y tiene una historia de enfermedad vascular, o se la encuentro en ese momento con la resonancia. Yo digo, este paciente que tiene Alzheimer o que tiene, y veo que tiene millones de infartos. Las imágenes son claras, y nosotros en la clínica solemos encontrar un perfil diferente. El perfil del paciente vascular es un perfil más, así como dijimos que en el Alzheimer es memoria, lenguaje, visoespacial y después todo el resto. Acá empieza a aparecer como un trastorno más disejecutivo, de velocidad. El paciente se vuelve muy lento, empieza a tener un trastorno atencional, y quizá la memoria está un poco más preservada, y en estos pacientes quizás el Mini-Mental pierde un poco de potencia para hacer el diagnóstico, pero bueno, la neuroimagen es categórica. Yo hago la resonancia y veo los infartos, y eso obviamente me ayuda mucho. Bueno, otro cuadro que no podemos dejar de mencionar, que es mucho menos frecuente que el Alzheimer, pero es la segunda causa de demencia no vascular. O sea, la primera causa es Alzheimer, la segunda es la demencia vascular, y la tercera es cuerpos de Lewy. Es justamente esta demencia que está asociada a la alfa-sinucleína, que es la misma proteína que genera el Parkinson. Entonces, vamos a ver que es una enfermedad que se parece mucho, o que tiene algunas situaciones parecidas al Parkinson. Obviamente la incidencia es baja, nada que ver con el Alzheimer. Tiene mayor preponderancia si el Alzheimer era en femenino, acá en masculino. Hay algunas mutaciones de alguna enzima media rebuscada que puede aumentar la chance, pero obviamente nada de esto se usa en práctica clínica. Los pacientes empiezan un poquito más grandes, pero la enfermedad es mucho más rápida. Así como el Alzheimer, hablábamos que entre los 3 estadios puede demorar entre 10 y 15 años, esta es una enfermedad que entre 5 y 6 años el paciente ya queda con una discapacidad alta. ¿Cómo se caracteriza la enfermedad? Con una demencia, claramente, que tiene un perfil diferente, y lo vamos a explicar un poquito más. Ese perfil es
fundamentalmente funciones ejecutivas. El paciente se vuelve disejecutivo, no puede tomar prácticamente ninguna decisión. Todo el tiempo queda titubeando. Vos le preguntás algo y ahora vos le preguntás un dato duro, concreto, que no tiene que interpretar, y la memoria resuelve mejor con memoria que con procesos. Las características típicas es que fluctúa, o sea, tiene una demencia que interfiere su vida diaria, como obviamente cualquier demencia, tiene este perfil disejecutivo fundamentalmente, y después agrega una serie de condiciones y situaciones que hacen al diagnóstico de la demencia de cuerpos de Lewy, que es que claramente tiene fluctuaciones. Durante los primero o segundo año de enfermedad, la familia te cuenta que tiene días muy malos, y tiene días que de golpe o semanas que parece no tener nada, y tiene semanas malas y tiene semanas buenas. Lo otro que suelen tener son alucinaciones visuales. Y lo tercero que empiezan es dentro del año en donde se empieza a notar el déficit cognitivo, empiezan con un parkinsonismo. El paciente empieza a ponerse muy lento. Esta lentitud que tiene para desarrollar su cabeza y para tomar decisiones, la empezás a notar en los movimientos. Se empieza a mover lento, toma decisiones lento, bueno, se vuelve un paciente totalmente disejecutivo motor. Además de eso, puede tener trastornos del sueño REM, que es esto de, no sé si ya lo vimos en Parkinson, que es actuar los sueños, se empiezan a mover, a tirar patadas a la noche, es una parasomnia. Característicamente tiene una respuesta súper negativa con los antipsicóticos. Yo le doy, estos pacientes tienen alucinación, entonces lo primero que hace el médico es darle una risperidona, y con la risperidona lo volteás, el paciente se pone, lo sedás, tiene una respuesta súper errática a los antipsicóticos, y esa es casi una patente característica. Si uno ve eso, tiene que pensar en esta enfermedad. Y el SPECT o el PET tiene su marcador, pero ya no con el PBI, que es el del amiloide, sino con algunas cuestiones de transporte de dopamina. El paciente tiene caídas frecuentes, síncope, tiene una disautonomía muy marcada. De hecho, un estudio que solemos hacer es el de inervación cardíaca. La disfunción autonómica es severa. Se hace el MIB miocárdico, que es el de inervación del miocardio. Bueno, básicamente lo tenemos que pensar en una demencia con inicio disejecutiva, que tenga fluctuaciones, alucinaciones y parkinsonismo, ¿está? Y si le sumamos sueño REM, trastorno a los antipsicóticos y las alucinaciones, claramente tenemos un cuadro compatible. Bueno, esto de la secuencia. Si el paciente tiene Parkinson, diagnosticado hace 5 años y empezó con un trastorno de memoria, y yo no pienso cuerpos de Lewy, es un Parkinson que empezó con un trastorno cognitivo, que lo puede tener, ponerle muy precozmente a los 5, normalmente a los 10 años. Ahora, si el paciente empezó con un parkinsonismo y a los 6 meses o al año empezó con un trastorno cognitivo, ojo que eso puede ser una demencia de cuerpos de Lewy. ¿Por qué es importante diagnosticarla? Primero, porque hay que aclarar a la familia que es una enfermedad mucho más agresiva, es una enfermedad con un curso mucho más problemático, porque no puedes usar antipsicóticos y los trastornos de conducta con las lesiones son lo que suele pasar. Y bueno, nada, obviamente son pacientes que necesitan un acompañamiento mucho más cercano que un paciente con Alzheimer, y ni hablar con un paciente con Parkinson. Las alucinaciones, ¿cómo son? Bueno, eso es importante, porque en el Parkinson suele haber alucinaciones de sombras pasantes. Esta no, son alucinaciones complejas. El paciente ve una persona parada al lado de la cama, con una nenita sentada, o sea, ve alucinaciones complejas. Y el parkinsonismo que suelen despertar es un parkinsonismo que clínicamente es muy parecido al Parkinson, con caídas más precoces y con escasa, nula o muy poca respuesta a la levodopa.
Esto, alteración del sueño REM, que los pacientes tienen sueños vívidos, suelen actuar los sueños, patean, hablan, que es una tónica de todas de todos los pacientes con alfa-sinucleínas, ya sea en el Parkinson, en la atrofia de múltiples sistemas, todos los pacientes que tengan este espectro de patologías. Y obviamente lo tenemos que poner dentro de las demencias rápidamente progresivas, y ahí hay que diferenciarlos de otros parkinsonismos, como la parálisis cerebral progresiva, la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, el delirium, el Creutzfeldt-Jakob y algunos trastornos psiquiátricos. Bueno, me parece que el resto ya es muy específico, anatómico. Bueno, esto mencionarles que en el PET, en el PET scan, con glucosa fluoromarcada, tiene un patrón bastante parecido al Alzheimer, en donde obviamente hay hipometabolismo de la corteza, con la gran diferencia que en el Alzheimer hay la corteza occipital está preservada. O sea, el Alzheimer tiene la corteza occipital con buen metabolismo. En cambio, en la de cuerpos de Lewy, la occipital es una zona de hipometabolismo también. Bueno, obviamente acá los tratamientos apuntan a mejorar el parkinsonismo, a tratar las alucinaciones, a tratar el trastorno de sueño, que se utiliza clonazepam o melatonina. Los antipsicóticos hay que intentar de evitarlos, salvo que sea estrictamente necesario. No usar antipsicóticos típicos, risperidona, haloperidol, aripiprazol. Sí se puede usar con mucho cuidado y precaución algo de quetiapina. La olanzapina también está contraindicada porque te genera todo este trastorno. Bueno, chicos, les dije, era una clase larga y tediosa. Vamos a cortarla acá y, no sé, coméntenme si tienen preguntas, dudas, algo que charlar. A ver, creo que acá apareció alguna pregunta. Ah, no. Bueno, entonces, imagino que estarás cansado, como le dije, es un tema tedioso, quema neuronas. Si surge algo en las próximas charlas, obviamente lo ponemos en el tapete y lo charlamos, pero por hoy cortamos. Bueno, les mando un Profe, saludo. Sí, sí. perdón. ¿Puedo hacer una pregunta por micrófono o le escribo al chat? No, preguntá por acá. Dale. Sobre el tratamiento un poquito. Con respecto a los inhibidores de la acetilcolinesterasa, Exacto. si no mal entiendo, es como que los pacientes son respondedores un par de meses nomás a cada fármaco. Sí, ¿Qué conducta podríamos tomar con sí, eso? eso es una buena pregunta. En realidad, ninguna guía, es verdad que el efecto pareciera diluirse entre las 18 y los 24 meses posteriores. Ese fenómeno de mejoría en los puntajes de test y en la mejoría en la funcionalidad de vida diaria. Entonces, lo que solemos hacer la mayoría, y esto no lo implementa ninguna guía, pero lo que solemos hacer es, cuando nosotros vemos que ya pasaron 2 o 3 años del mismo inhibidor de acetilcolinesterasa, rotarlo. O sea, empezamos con donepezilo, por ejemplo, y vemos que se mantiene con un buen minimenta, lo evaluamos cada 6 meses, vemos que se mantiene, lo mantenemos. Si de golpe pasan 4 o 5 años y sigue con el mismo inhibidor de acetilcolinesterasa, lo rotamos, por ejemplo, por ribastigmina o por galantamina, o si vemos que dentro de los 24 meses hay un descenso muy marcado de ese minimental, lo rotamos precozmente en esto de que, como bien decís, Santiago, puede bajar su eficacia en los primeros meses. Pero esto no está avalado por ninguna guía, pero te diría que lo hacemos la mayoría de los neurólogos. Está, perfecto, profe. Gracias. Buenísimo, buenísimo que lo aclaraste. Y otra cosita, no sé si alguien más tiene preguntas, si no, aprovecho. Preguntá, si no alguien va a levantar la mano también. Sobre el uso de agonistas GLP-1, no sé si usted vio algo, Ajá. semaglutida y ese tipo de Sí, fármacos. en realidad ese tipo de fármacos, nosotros sabemos que el metabolismo intermedio, por alguna razón que creemos que hay un estado proinflamatorio, generaría un aceleramiento en esos pacientes metabólicos.
esa primera etapa de producción de radicales libres cuando el paciente todavía no es sintomático. Entonces, eso se traduce en que los pacientes que mejoran su metabolismo intermedio, su glucemia, su colesterol y todo lo que tiene que ver con su sobrepeso, pareciera que tienen una menos chance o una desaceleración, o uno cortaría una cadena de daño. En realidad es la explicación que tenemos. Sí hay estudios estadísticos, solamente estadísticos, que hablan de que tienen, lo mismo pasa con pacientes que usan analgésicos a largo plazo, aspirina, y en realidad pareciera que cortan algún proceso, pero no por eso lo usamos, ¿está? O sea, la indicación es, si hay un trastorno metabólico, utilizar todas las herramientas que tengamos, la mejor herramienta posible para frenar ese proceso de daño en su metabolismo intermedio, porque sabemos hoy cada vez más que esa instancia acelera un posible Alzheimer a futuro. Pero bueno, no es que lo tenemos en el arsenal terapéutico, pero sí a los pacientes, que ni hablar los que llegan a neurología y que vemos que están en riesgo de padecer, tratar su síndrome metabólico con la mayor cantidad de herramientas posibles. Claro, perfecto. Está, gracias. Entonces sería como para tratar las alteraciones de base del paciente, un síndrome No, metabólico, seguro, ponerle. no lo usamos todavía como indicación anti-Alzheimer, digamos. Perfecto, gracias. Sí, Gracias. tiene esta mención de que creo que hoy es el fármaco más superador para tratar un síndrome metabólico, porque ataca toda la fase, ataca la resistencia a insulina, la dilipemia, el sobrepeso, o sea, un fármaco para integrador, y eso lo ve cardiología, que mejora la función cardíaca, lo ve neurología, que mejora, en donde el síndrome metabólico pareciera que mete la pata en varios lugares, o sea, uno cree que es solamente las arterias, pero claramente no es solamente eso. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda más que surja? Bueno, entonces, como les digo, nos vemos en la próxima charla. Hay otra charla, ¿no? Sí. Tenemos algo más nosotros. Y algo más tenemos que tener. Bueno, nos vemos en la próxima charla. Y si no, tienen mi mail o no. Se lo dejo, es falconicolás@hotmail.com. Me escriben ahí, y si tienen dudas, ni hablar para el examen o para lo que sea, podemos charlarlas. Muchas gracias. Listo, profe. Nos vemos. Gracias.